Entré en la sala con mi uniforme de SEAL de la Marina, y mi padre se rió a carcajadas. Mi madre simplemente negó con la cabeza como si yo siguiera siendo la decepción que siempre había conocido. Pero cuando el juez levantó la vista y me reconoció, todo cambió. Porque hacía 15 años, me habían dado por perdido. Ahora estaba a punto de recuperar todo lo que me habían robado. La habitación se quedó en silencio en cuanto entré. Mi padre rió entre dientes, como siempre que creía haber ganado. Mi madre negó con la cabeza, lenta, cansada, como si se le hubieran acabado las formas de decepcionarse de mí. No dije ni una palabra. Había aprendido hacía tiempo que hablar solo les daba algo más que tergiversar. Años de pequeñas humillaciones me habían enseñado a no moverme, a aguantar el golpe sin pestañear. Cada suspiro, cada mirada de disgusto, cada vez que fingían no oírme, era una violencia en sí misma. Pero algo en mí cambió esa mañana. Quizás fue la forma en que mi padre sonreía con suficiencia, o como mi madre ni siquiera podía mirarme. Quizás fue porque finalmente comprendí que nunca me verían como era, solo como lo que ellos decidieron que no había logrado ser. Así que enderecé la espalda, respiré hondo y dejé que el silencio ardiera más que su juicio. Había guardado silencio suficiente tiempo, y ellos no tenían ni idea de lo que ese silencio estaba a punto de costarles. La hoja en mi mano reflejó un rayo de luz matutina al deslizar el paño por su filo. El movimiento, lento, deliberado, firme. Era la misma hoja que había llevado al otro lado del mundo una vez, cuando la disciplina significaba supervivencia. Ahora era solo un hábito. Fue entonces cuando lo oí. El suave roce del papel deslizándose por la puerta. Un sobre, grueso y oficial, yacía en el suelo. El sello decía Tribunal del Condado de Gallatin, Montana. Mi pulso no se aceleró. Solo se detuvo un instante. Lo abrí, y el papel tembló ligeramente entre mis dedos. Demandants, Richard Y. Lane Cross. Demandata, Wilhelmina Cross. 15 años. 15 años de silencio. Y así fue como decidieron contactarme. Ni una llamada, ni una palabra, una demanda. El aroma a café impregnaba el aire mientras me sentaba a la mesa, con el viejo pastor a mis pies. Ranger levantó la cabeza lo justo para ver que no me movía y luego volvió a dormirse. Me quedé mirando las palabras. Petición de división de bienes. Rancho Cross. Esa tierra. Las manos de mi abuelo la habían construido, arado a arado, cerca a cerca. Solía decir, el honor no es lo que dices, es lo que conservas cuando nadie te ve. Cuando murió, el testamento me lo dejó a mí. Mi padre nunca discutió, ni en voz alta. Simplemente arrojó la carta al fuego y se marchó. Y ahora aquí estaba de nuevo, el pasado arañándome, envuelto en tinta legal. Me quedé de pie, con el dolor de la rodilla izquierda agudizándome como siempre cuando llovía. En un rincón, me esperaba el viejo baúl de provisiones. Al levantar la tapa, el olor a sal, aceite y cuero desgastado me golpeó como un recuerdo. El uniforme seguía allí, azul marino, con los botones de latón desgastados por el tiempo. Pasé el pulgar por la costura del cuello, recordando el día que lo cosí después del funeral que lo cambió todo. Quizás finalmente verían en quién me había convertido. No con palabras, ni con disculpas, sino con lo que llevaría a ese tribunal. Sentí el teléfono pesado en la mano. Marqué al Tribunal del Condado de Gallatin. ¿En qué puedo ayudarla? Soy Wilhelmina Cross. Recibí una citación. Sí, los demandantes son mis padres. Hubo una pausa, luego una respuesta suave. Señora, deberá comparecer en persona. Colgué, miré al este, hacia las montañas, donde el cielo siempre parecía más nítido, más limpio, más duro. De acuerdo. Me iría a casa. Pero no como la hija que recordaban 15 años atrás. Cross Ranch lo era todo para mí. Todas las mañanas, mi abuelo Arthur Cross y yo caminábamos por el arroyo. El aire era tan frío que picaba. Se detenía a mitad de camino, levantaba la barbilla hacia las colinas y decía, el viento aquí dice la verdad. Cuando se calma, Mina, significa que dejas de escucharlo y de escucharte a ti misma. Mi padre nunca lo entendió. Veía el rancho como una ganancia potencial, no como un patrimonio. Quería cabañas, inversores, cacerías guiadas. Mi abuelo se negó. Para él, la tierra no era un negocio. Era una promesa. Sus peleas llenaban cada pared de esa casa. Yo solía interponerme entre ellos, deseando poder elegir a uno sin traicionar al otro. El día que le dije a mi padre que me había alistado, se rió como si fuera un chiste malo. El mundo está lleno de hombres más fuertes, dijo. Te aplastarán antes de que aprendas a defenderte. Le dije que tal vez tendrían que esforzarse más. Cuando me gradué, mi abuelo me envió una cajita. Dentro estaba su placa plateada, con las alas de águila desplegadas, y una nota que decía, te la ganaste. La llevé conmigo durante 2 misiones. No vivió para verme usarla.
Murió mientras yo estaba de servicio. Nadie me llamó. Me enteré por un correo electrónico de Ruth, nuestra vecina de siempre. Tu padre dijo que estabas demasiado ocupado salvando el mundo. Cuando por fin llegué a casa, pasé por delante del cementerio. Su nombre no estaba. Ruth me Moreau, en silencio. Una semana después, un abogado me envió por correo una copia de su testamento. Me legó cada hectárea del rancho. Mi padre nunca habló de ello. No regresé. Simplemente seguí pagando los impuestos de la propiedad y el seguro cada año, en silencio, fielmente, como un ritual de deuda con el hombre que había creído en mí. Ahora que me habían demandado por abandono, por fin lo entendí. No querían el rancho. Querían borrar lo único que aún me ataba a él. Abrí mis registros financieros. Cada pago estaba sellado y firmado. Al final del archivo, doblada entre recibos, estaba una de las viejas cartas de mi abuelo. La tinta era tenue, pero aún podía leerla. Si alguna vez vienen por la tierra, no luches por mí. Lucha por lo que significaba. El papel temblaba en mi mano mientras el viento nocturno se colaba por la ventana abierta. Me rozaba la mejilla como un aliento que no había envejecido en absoluto. Más tarde esa semana, llamé al juzgado. La voz del secretario sonó a través del auricular. Representante, Sr. Lucas Cross. Mi hermano. Durante un largo rato, no dije nada. Todavía podía imaginarlo con 10 años, persiguiéndome por el prado con un rifle de madera, riendo tan fuerte que tropezó con sus propios pies. Cuando me embarqué por primera vez, le envié un cuchillo grabado con 2 palabras, mantente afilado. Ahora había firmado su nombre junto al mío. 2 días después, volé a casa. El avión descendió sobre el valle y Montana se desplegó bajo las nubes. Hierba interminable, vallas rotas, el mismo silencio que contiene la respiración antes de una tormenta. El pueblo no había cambiado. El restaurante aún llevaba el nombre de mi madre. El Ines Pie Stop, con el letrero desteñido por años de sol. A través de la ventana empañada, la vi limpiando el mostrador. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, se quedó paralizada. El paño se le cayó de la mano. Se dio la vuelta antes de que pudiera levantar la mía. Esa noche, Ruth llamó a la puerta de mi motel, la lluvia le manchaba las gafas. Me entregó un sobre amarillento. Arthur escribió esto antes de morir, susurró. Dentro había una línea. Mina, si olvidan lo que Cross representa, recuérdaselo. No dejes que el orgullo reduzca a cenizas a esta familia. Le di la vuelta al sobre y sentí algo apretado dentro. Una fotografía, vieja y descolorida. Mi abuelo estaba junto a un joven soldado uniformado, ambos sonriendo, ambos luciendo anillos de plata idénticos. En el reverso, con tinta corrida, estaba escrito, para Colin Reeves, de un compañero de armas. El nombre no me decía nada entonces, pero pronto lo volvería a oír en un tribunal, pronunciado con esa gravedad que lo cambia todo. Coloqué la fotografía sobre la mesa, la luz de la lámpara se reflejó en el tenue contorno de ese anillo de plata, y dije en voz baja, parece que el viento todavía habla. 3 días después, salí de Seattle antes del amanecer. La vieja camioneta traqueteaba por la carretera, y con cada kilómetro, el aire se enrarece, se vuelve más áspero, más frío, como el pasado rondándome en la nuca. Para cuando crucé a Montana, el letrero que decía «Bienvenido al condado de Gallatin» parecía menos un saludo que un recordatorio. Hay lugares que no te perdonan por irte. El rancho Cross se encontraba hueco en el valle. La cerca se derrumbó, con la maleza a la altura de los hombros. Salí, hundiendo las botas en la tierra que mi abuelo removió con las manos desnudas. La casa seguía en pie, pero a duras penas. La pintura se descascarillaba, las ventanas estaban oscuras. Empujé la puerta. El olor me impactó primero, madera húmeda, polvo, ausencia. En un rincón, había una pila de sobres sin abrir apilados sobre la mesa. Los hojeé. Facturas, avisos, advertencias finales. Todos y cada uno dirigidos a Richard Cross. Ni un solo cheque emitido. Ni un solo pago realizado. Los había dejado pudrir. Saqué mi teléfono y lo fotografié todo. Las ventanas rotas, el techo hundido, el porche derrumbado. Si querían denunciar el abandono, les mostraría cómo era realmente. Esa noche me quedé en la barraca. La vieja estufa aún funcionaba. Preparé café y me senté junto a la ventana a ver la luna salir sobre el valle. A lo lejos, alaban los coyotes. De niño, ese sonido me asustaba. Ahora me hacía compañía. La mañana de la audiencia, me desperté temprano. Extendí el uniforme sobre la cama, cada pliegue impecable, cada botón pulcro. Al mirarme al espejo, apenas me reconocía. No porque hubiera cambiado, sino porque por fin me había convertido en quien debía ser. El juzgado se encontraba a las afueras del pueblo, de ladrillo rojo y columnas blancas, de esos edificios que te hacen enderezar con solo mirarlo.
Aparqué al otro lado de la calle y observé a la gente entrar. Abogados con trajes oscuros, oficinistas con carpetas, algunos vecinos lo suficientemente curiosos como para presenciar el drama que estaba a punto de desatarse. Entonces los vi. Mi padre con un traje planchado, mi madre a su lado con un vestido azul pálido. Lucas caminaba detrás de ellos, cabizbajo, con el maletín en la mano. Parecían una familia. Unidos. Preparados. Tomé mi carpeta, bajé de la camioneta y crucé la calle. En cuanto crucé las puertas del juzgado, cesaron todas las conversaciones. La gente se giraba. Me miraba fijamente. Susurraba. Mantuve la vista al frente y caminé directo a la sala. Dentro, el aire estaba cargado de tensión. Mi familia se sentó a la izquierda. Yo me senté solo a la derecha. El alguacil nos llamó al orden y todos se pusieron de pie al entrar el juez Reeves. Era mayor de lo que esperaba, con el pelo canoso y profundas arrugas alrededor de los ojos. Cuando se sentó y abrió el expediente, su mirada recorrió la sala y se posó en mí. Por un instante, algo cruzó su rostro. ¿Reconocimiento? ¿Sorpresa? No lo supe distinguir. Se aclaró la garganta. Esta es una disputa civil sobre la propiedad del rancho Cross, en el condado de Gallatin. Los demandantes, Richard y Elaine Cross, alegan abandono y solicitan la transferencia del título. La demandada, Wilhelmina Cross, se opone. Señor Cross, puede comenzar. Lucas se levantó, se ajustó la corbata y comenzó. Su señoría, los demandantes han mantenido la propiedad durante 15 años sin ayuda. El demandado se fue y nunca regresó. Según la ley de Montana, el abandono constituye motivo de decomiso. Escuché con la mandíbula apretada y las manos juntas. Cada palabra se sentía como un cuchillo retorcido, no porque fuera verdad, sino porque estaba cuidadosamente elaborada para que sonara como tal. Cuando Lucas terminó, el juez Reeves me miró. «Comandante Cross, ¿su respuesta?» Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso del uniforme acomodándose a mi alrededor como una armadura. Su señoría, no abandoné el rancho. Lo protegí. Saqué la carpeta y caminé hacia adelante. Estas son copias de cada pago de impuestos prediales, cada prima de seguro, cada gasto que he cubierto durante los últimos 15 años. Todos y cada uno pagados en su totalidad, a tiempo, con mi pensión militar. Le entregué los documentos al secretario. El juez Reeves los hojeó con expresión indescifrable. Continué. Mi abuelo me dejó esa tierra porque sabía que la honraría. No la vendería. No la explotaría. La honraría. Cumplí mi promesa. Si alguien abandonaba el rancho, eran las personas sentadas frente a mí. La cara de mi padre se puso roja. Se inclinó para susurrarle algo a Lucas, pero Lucas simplemente negó con la cabeza. El juez Reeves dejó los papeles y miró a mi padre. Señor Cross, ¿hizo algún pago a la propiedad durante este tiempo? Mi padre se removió en su asiento. Yo, supuse, ya que ella se había ido, pensamos. Eso no es una respuesta, dijo Reeves en voz baja. Hubo un largo silencio. Finalmente, mi padre murmuró, no. Reeves asintió lentamente y luego me miró. Comandante, ¿dónde estuvo durante estos 15 años? Sirviendo, su señoría. 2 despliegues en el extranjero. Lo di todo por este país. Regresé y encontré a mi abuelo muerto y a mi familia, que ni siquiera quería decirme dónde estaba enterrado. Pero aún así cumplí mi palabra. Mantuve viva la tierra. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj en la pared. El juez Reeves se recostó en su silla, juntando los dedos. Antes de continuar, necesito preguntarle algo. ¿Fue usted el oficial que dirigió la operación Al-Derrij en Siria en 2018? Parpadeé, sorprendido. Sí, su señoría. Guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja, mi hijo era uno de los civiles que rescataron de ese complejo. Está vivo gracias a ustedes. La habitación pareció inclinarse. Mi padre palideció. Mi madre se llevó la mano a la boca. Incluso Lucas parecía aturdido. La voz de Reeves era firme, pero llena de algo que no pude identificar. Este tribunal le debe más que respeto, comandante Cross. Le debe la verdad. Se volvió hacia mi padre. Señor Cross, le voy a preguntar una vez más. ¿Solicitó préstamos con garantía sobre esta propiedad sin el conocimiento del propietario legal? Mi padre no respondió. Se quedó mirando la mesa. Saqué otro documento. Su señoría, la semana pasada hice una búsqueda de título. Hay 3 gravámenes pendientes contra el rancho. Todos expedidos en los últimos 5 años. Todos firmados por Richard Cross. Reeves tomó el papel, lo leyó y levantó la vista bruscamente. Señor Cross, ¿es esta su firma? La voz de mi padre era apenas un susurro. Sí. ¿Y tenía usted autoridad legal para hacer esto? Silencio. Lucas se levantó bruscamente.
Señoría, necesito solicitar un receso. Denegado, dijo Reeves rotundamente. Siéntate. Lucas se sentó. Reeves se volvió hacia mi padre, con la voz más fría. Falsificaste documentos. Tomaste préstamos que no tenías derecho a pedir. Dejaste que la propiedad se deteriorara mientras tu hija, quien es la verdadera dueña, impidió que el condado la confiscara. ¿Y ahora tienes la audacia de demandarla por abandono? Mi padre no dijo nada. Reeves cerró el expediente de golpe. Este caso queda desestimado. La propiedad permanece con la comandante Wilhelmina Cross. Además, remito este asunto a la Fiscalía del Condado por posibles cargos de fraude. Mi madre JDO. Mi padre dejó caer la cabeza entre las manos. Lucas se quedó mirando al suelo. Me quedé allí, con el corazón palpitante, sin saber si sentirme victorioso o devastado. Reeves me miró una vez más, con voz más suave. Tu abuelo estaría orgulloso. Se levantó la sesión. El mazo golpeó. La sala estalló en murmullos. Me di la vuelta y salí sin mirar atrás. Afuera, el viento de Montana me golpeaba la cara, frío y limpio. Me quedé en las escaleras del juzgado, aspirándolo, sintiendo que el peso de 15 años se me quitaba de encima. Detrás de mí, oí pasos. Me giré. Era Lucas. Estaba pálido y tenía los ojos rojos. Lo siento, Mina. No sabía nada de los préstamos. Te lo juro, no sabía. Lo miré un buen rato y luego asentí. Te creo. Tragó saliva con fuerza. ¿Qué vas a hacer? Voy a reconstruirlo. Convertirlo en algo que importe. Un lugar para veteranos. Personas que necesitan una segunda oportunidad. Sonrió levemente. Al abuelo le habría encantado eso. Sí, lo habría hecho. Lucas dudó y luego dijo en voz baja, te extrañé. Yo también te extrañé. Nos quedamos allí en silencio, mientras el viento barría el valle, trayendo el aroma de la lluvia y la hierba y algo más antiguo, algo que parecía perdón. Esa noche, mi teléfono vibró. Hablaba el comandante Cross. El juez Reeves desea reunirse con usted en privado. Tiene algo que perteneció a su abuelo. Miré hacia las montañas, la nieve dorada bajo la luz mortecina. El viento soplaba por el valle, frío y claro, susurrando las mismas palabras que una vez dijo mi abuelo. El viento nunca miente. Esa noche, después de la audiencia, me encontré con el juez Reeves en un café frente al juzgado. Estaba sentado cerca de la ventana, con los hombros encorvados, soportando el peso de 2 guerras, una librada con un rifle y otra con la ley. Cuando me senté, dijo en voz baja que mi abuelo una vez le salvó la vida. De su bolsillo, sacó una placa plateada, grabada, con los bordes desgastados por el tiempo. La había encontrado en Hue, en 1968. Si alguna vez ves a mi nieta en uniforme, le había dicho Arthur, devuélvela. El metal se sentía frío contra mi piel. Un puente entre generaciones. Entonces el tono de Reeves cambió. Alguien había enviado una carta anónima instando al tribunal a cerrar mi caso rápidamente. La firma era Lucas Cross. Las palabras me quemaron. Esa noche, la lluvia azotaba el techo de la cabaña. Encontré a mi madre esperando en la oscuridad. Para con esto, dijo. Lo perderá todo. Lo meterán en la cárcel. Le pregunté si sabía del robo de los fondos del seguro. Lloró. Él dijo que era para salvar la tierra, para proteger su honor. El honor construido sobre mentiras no es honor, le dije. Confesó haber firmado papeles falsos, aterrorizada de perderlo. Tu padre no sabe afrontar la vergüenza, susurró. Puse la carta de mi abuelo delante de ella. Él lo hizo. El honor no necesita esconderse. Necesita mantenerse. A la mañana siguiente, me encontré con Lucas. Tenía la mirada perdida. Me entregó una carta de desistimiento. Si prometes no presentar cargos, la presentaré hoy mismo. Dije que no quería prisión, solo la verdad. Cuando salí, el viento se levantó fuerte y frío, la voz de mi abuelo en él, recordándome que el viento nunca miente. Cuando se reanudó la audiencia, el aire se sentía más pesado. Los periodistas llenaban las bancas, las cámaras a la espera. Me quedé en el pasillo, observando cómo la bandera ondeaba al viento. Lucas apareció a mi lado con la voz tensa. ¿Estás seguro de esto? Dije que sí. Dentro, mi padre me observaba desde el otro lado de la habitación. El orgullo se transformó en miedo. Mi madre permaneció inmóvil, con las manos juntas. Cuando entró el juez Reeves, se hizo el silencio. Presenté los documentos. Préstamos, retiros de seguros, cada firma falsificada. Reeves los leyó y luego miró a mi padre. ¿Tu firma? Mi padre se sonrojó. Hice lo que tenía que hacer. Ella se fue. Alguien tenía que mantenerlo vivo. Dije que lo había mantenido vivo durante 15 años con mi pensión, no con sus deudas. Golpeó la mesa. ¿Crees que ese uniforme te hace mejor? Reeves golpeó su mazo. Orden.
Entonces suavizó el tono. Comandante Cross, ¿fue usted el oficial que dirigió la operación Al-Der Siria, en 2018? Asentí. Mi hijo fue uno de los civiles que rescataron, dijo. La sala quedó en silencio. Este tribunal les debe respeto. A mi padre se le aflojó la mandíbula. A mi madre se le llenaron los ojos de lágrimas. Lucas se puso de pie, con voz firme. Su señoría, me retiro como abogado de los demandantes. Siéntate, ladró mi padre. Estoy harto de luchar en la guerra equivocada, dijo Lucas. Reeves cerró el expediente. El veredicto se dará la semana que viene. Al darme la vuelta para irme, la voz de mi padre se quebró. ¿Quedaste orgulloso? No, dije. Solo quería que recordaras quién eras. Esa noche, el fuego consumió la casa principal. Lo llamaron accidente. Pero yo sabía que no era así. Lo saqué del humo mientras empezaba a llover. ¿Por qué me salvarías?, preguntó. Porque nadie más lo hizo nunca. La lluvia silbaba entre las cenizas. El viento barría el valle. Desperté en el hospital del pueblo con el leve olor a humo aún en el pelo. Tenía el brazo vendado y la rodilla me palpitaba donde se había recrudecido la vieja lesión. La voz del médico se apagó a mis espaldas. Cuando se me aclararon los ojos, vi a Lucas en un rincón, con el rostro desolado. Papá está vivo, dijo. Inhalación de humo. Nada peor. Si no hubieras. No me agradezcas, lo interrumpí. Solo hice lo que hubiera hecho el abuelo. Llovía sin parar sobre el rancho. El aire olía a tierra mojada y madera carbonizada. La mitad de la casa había desaparecido, las vigas ennegrecidas sobresalían de la bruma. Entre las cenizas, encontré la caja metálica de mi abuelo, quemada por los bordes, pero intacta. Dentro había una foto de él y mi padre de niños. En el reverso, con su letra temblorosa, no dejes que el orgullo te cueste a tu familia. Me arrodillé en el barro, mientras la lluvia me lavaba el hollín de las manos. Te escucho, abuelo, susurré. Cuando se reanudó la audiencia, vestía el mismo uniforme. Mi padre estaba sentado en una silla de ruedas, mi madre a su lado. El juez Reeves revisó el expediente y dijo, el tribunal considera válido el testamento original. El rancho Cross pertenece a la comandante Wilhelmina Cross. Milavant. No luché por la tierra. Luché por lo que significa. Presenté nuevos documentos, planes para convertir el rancho en un centro de recuperación para veteranos con trastorno de estrés postraumático, TEPT. Reeves asintió. Tu abuelo lo aprobaría. Y por primera vez, mi padre lloró. Una semana después, el rancho volvió a estar en silencio. Las cenizas se habían enfriado y brotes verdes y tiernos brotaban de la tierra ennegrecida a lo largo de la cerca. Reconstruí la vieja cabaña con tablas carbonizadas de las ruinas, como dijo una vez mi abuelo, reconstruye con lo que sobrevivió. Al caer la tarde, oí que un coche se detenía afuera. Mi padre salió del asiento del copiloto, apoyándose en su bastón en lugar de la silla de ruedas. Sus movimientos eran lentos pero pausados. En su mano llevaba un reloj de bolsillo de plata, rayado y desgastado. Me lo ofreció. Me lo dejó, pero creo que ahora te pertenece. Dentro de la tapa había un grabado, el honor regresa cuando el silencio termina. Su voz tembló. Me salvaste la vida 2 veces. Una del fuego, otra de mí mismo. Le dije suavemente, me enseñaste el orgullo. Tuve que desaprenderlo. Soltó una risa débil. Supongo que ambos vivimos lo suficiente para arreglarlo. Después de que se fue, mi madre se quedó. Sacó una foto vieja de su bolsillo. Yo de niña, sentada en los hombros de mi abuelo. Dijo que tenía su mirada, firme, sin miedo. Luego, en silencio, tu padre ve ese video del rescate en las noticias cada pocos meses. Sonreí. Entonces tal vez finalmente vio lo que nunca quiso ver. Lucas llegó después, con el expediente en la mano. Lo presenté. Veterans Haven, Approbado. Gracias, dije. No nos abandonaste, Mina. Nosotros te abandonamos. Le toqué el hombro. Todos estamos aprendiendo a volver a casa. Al ponerse el sol tras las colinas, las campanas de la iglesia resonaron débilmente. Abrí el reloj, el tic-tac seguía bajo mi pulgar. El tiempo seguía avanzando. Abuelo, susurré, pero esta vez en la dirección correcta. 1 año después, Cross Ranch cambió de nombre, Cross Veterans Haven. La nueva casa se construyó con madera vieja, y sus paredes blancas brillaban contra el cielo abierto. La bandera estadounidense ondeaba sobre el porche, y las risas de los veteranos llegaban desde el campo trasero mientras plantaban hortalizas y entrenaban perros de servicio. Me quedé en los escalones con mi uniforme, el mismo que una vez me pesaba por el dolor, ahora me quedaba ligero y perfecto. A mi lado estaban mis padres, Lucas y el juez Reeves. La gente del pueblo se reunió a mi alrededor, el viento de Montana soplaba suavemente sobre los campos.
Una vez entré en la corte con este uniforme para defender mi honor, dije. Hoy lo uso para proteger la paz. Mi abuelo construyó esta tierra con sus manos. Mi padre casi la pierde por orgullo. La reconstruí con perdón. Los aplausos aumentaron, suaves y prolongados. Mi padre se adelantó con la mirada tranquila. Lo hiciste bien, Mina. Acabo de terminar lo que me enseñaste, dije. Entonces tal vez esta familia finalmente comenzó de nuevo. Más tarde, me senté a solas con Ranger a mis pies. Abrí el reloj de bolsillo del abuelo, con la luz del sol reflejándose en la esfera plateada, y grabé una última línea debajo del viejo grabado: la paz es la única victoria que vale la pena conservar. La bandera ondeaba arriba. El aire estaba quieto, honesto, y por primera vez, supe que el viento decía la verdad.